Pregunta de don Gorka. Señorías, por favor, un poco de silencio. ¿Podemos continuar, señorías? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Gracias. Continuamos entonces. Muchas gracias. Señoría, pregunta de don Gorka Elejabarreta Díaz, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Bildu. Señoría, tiene la palabra. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Ministro, fue en mayo de 1950 cuando Robert Schuman planteó por primera vez la posibilidad de establecer un espacio de libre circulación de personas en Europa. Y no fue hasta el Tratado de Maastricht de 1992 hasta que esa idea entonces utópica se convirtió en realidad. Años después, en enero del 2021, el Estado francés decretó el cierre de 10 pasos fronterizos de la frontera hispano-francesa en territorio vasco. Schengen establece una serie de razones concretas, límites temporales muy estrictos para poder cerrar una frontera interna. Y, sin embargo, todavía y desde entonces mantiene 5 de esos pasos fronterizos cerrados. Desconozco si en la cumbre hispano-francesa reciente han tenido oportunidad de hablar de este tema con las autoridades francesas, pero en cualquier caso, el próximo 30 de abril, Francia reevaluará el cierre de dichos pasos fronterizos. Y es por ello que vuelvo a traer esta pregunta al Pleno para saber cuáles son las gestiones que su Gobierno, su Ministerio, está realizando para que esos cierres no se prolonguen a partir del 30 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Señoría, sabe, porque ya lo hemos tratado en alguna ocasión, aunque mi ministerio no es estrictamente competente en materia fronteriza, pero sí, por supuesto, en todo lo que afecta a las relaciones transfronterizas, que yo comparto completamente su preocupación y su enfoque. Y así se lo hemos trasladado a las autoridades francesas en cada una de las ocasiones, yo mismo, mi compañero y amigo el ministro del Interior y el presidente del Gobierno. Lo hemos hecho en la cumbre hispano-francesa en Barcelona y lo vamos a seguir exigiendo. También lo sabe usted perfectamente. Quiero recordarle que esos pasos están unilateralmente cerrados por Francia. España jamás los ha cerrado por su lado y que poco a poco se han ido reduciendo desde el número inicial, pero no es suficiente hasta que no sean exactamente cero, porque igual que usted, yo comparto que la libre circulación dentro de la Unión Europea, el espacio Schengen, es probablemente con nuestra moneda única el gran logro de la construcción europea. Y desde luego no puede haber un espíritu europeísta si no permitimos a nuestros ciudadanos circular libremente. Vamos a seguir insistiendo y ha habido medidas concretas como las brigadas mixtas que estamos en estos momentos empezando a poner en marcha para que esos pasos se abran lo antes posible y esta situación no se vuelva a producir. Senador Elejabarrieta Díaz. Eskerrik asko. No es la primera vez que hablamos de este tema, es verdad. No es la primera vez que nos detalla y explica las medidas que el Gobierno español está tomando, pero la realidad es que estos pasos, o parte de ellos, siguen cerrados a día de hoy. Y usted estará de acuerdo en que el hastío y el cansancio es enorme, porque estos cierres fronterizos crean numerosas disrupciones en el día a día a todos aquellos ciudadanos transfronterizos que viven a un lado y otro de la frontera, en el País Vasco, porque no olvidemos que el País Vasco existe al sur y norte del Bidasoa y que son numerosos los lazos económicos, familiares, lingüísticos y culturales entre ambos lados. Además, si a este cierre de fronteras le unimos los controles racistas que las autoridades francesas han venido realizando estos últimos años, nos daremos cuenta que han convertido al Bidasoa en una zona de alto peligro en la que ya han muerto al menos 10 migrantes durante los últimos años. Esta Cámara aprobó recientemente una proposición de nuestro grupo precisamente que iba en ese sentido, en esa dirección. Y voy concluyendo, señor ministro, porque el próximo mes de julio ustedes asumen la presidencia de la Unión Europea. Como ya he dicho
el 30 de abril Francia reevaluará el cierre de dichos pasos fronterizos y nos parece que ambas razones, ambos motivos, son suficientes para pedir de manera insistente que sigan y que insistan en la reapertura del conjunto de los pasos fronterizos entre el Estado español y francés en territorio vasco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor ministro de Asuntos Exteriores. Sí, venimos hablando de esto desde hace ya varios meses y también es cierto que Francia va reabriendo pasos fronterizos y ya es un número muy pequeño y pasos muy secundarios, pero hasta que no haya cero lo seguiremos considerando inaceptable. Yo se lo traslado a mi homóloga de Asuntos Exteriores cada vez que la veo. En segundo lugar, efectivamente, esas muertes en el Bidasoa son tragedias humanas que nos conmueven a todos y también son inaceptables. Y siempre nos hemos opuesto en el seno del Consejo Europeo a que se pueda incluir dentro del Código Schengen los motivos migratorios para establecer controles transfronterizos. Los controles transfronterizos están dentro del Código Schengen específicamente tasados, deben ser temporales y, desde luego, nunca aceptaremos que sea por control migratorio. Y soy muy consciente de las personas que viven a uno y a otro lado de la frontera. Por eso estamos trabajando desde mi ministerio, con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, en una estrategia transfronteriza, para hacer más fácil la vida de esas personas, para que un cierre de fronteras, como ocurrió incluso durante la crisis del COVID-19 por motivos sanitarios, no interrumpa de manera drástica a aquellos para los que nada más normal que trabajar en un lado de la frontera y vivir en el otro, que tener una parte de la frontera en un lado y otro. No afecta solo al País Vasco, no afecta solo a España, también han hecho esos cierres con Suiza, Alemania, con otros países, Italia, fronterizos, pero yo le garantizo que no vamos a descansar ni yo ni el ministro del Interior hasta que el último paso cerrado unilateralmente quede abierto. Muchas gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.